con fuerza. En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada rienda, yo cantaré de la bondad de Cante de la bondad de Dios. Cante de la bondad de Dios. Cante de la bondad de Dios con todo su ser. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y su fidelidad lo ha perseguido hasta el día de hoy. Por eso levante sus manos. Porque hay algo sobre usted, que es ese vínculo espiritual, es ese amor del Padre fiel, que cuando sentimos ese peso de gloria, cuando nos inunda en nuestro corazón esa paz, cuando sentimos el perdón, la misericordia y la gracia, porque son más que en conceptos, son una experiencia del corazón. Deja que tu corazón no se prive del mayor atributo de recibir la presencia y la gloria de Dios. No impidas, no dejes que estos momentos transcurran de una manera igual, sin importar. Deja que este momento deje las evidencias de la fidelidad y del amor de Dios. Que seamos renovados en el Espíritu, que seamos agraciados por su amor, que recibamos todo lo que el cielo ha dispuesto para esta hermosa mañana, para este gran día. Todo lo que el cielo programa en su eterna fidelidad y gracia es por un proyecto, un propósito, que usted está en este lugar. Sin nosotros el reino no se hubiera manifestado. Somos la expresión de la fidelidad y del amor de Dios y de la bondad de Dios. Somos la evidencia del perdón de Dios y de la gracia sin límites. Por eso, cada vez que reconocemos de su fidelidad, hay un encuentro entre el cielo y la tierra. Hay algo que crea sobre una atmósfera, algo tan especial, que es el amor del Padre validando sobre sus hijos, reconociendo que en sus hijos son portadores de esa gracia, de esa fidelidad y de ese amor que es en Cristo Jesús, donde ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo ancho, ni lo profundo, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hoy la evidencia en esta mesa se manifiesta el amor de Dios, la fidelidad de Dios y la gracia de Dios para con nosotros, quienes somos sus hijos. Y si somos hijos, herederos, y si herederos, coherederos con Cristo Jesús, para arrebatar todas las promesas del cielo y traerlas aquí en la tierra. Dije traerlas aquí en la tierra, arrebatar las promesas, arrebatar su palabra, arrebatar todo aquello que Dios diseñó desde la eternidad. Así que en esta mañana salude a alguien y diga: te bendigo porque eres especial, porque fuiste convidado a las bodas del Cordero. Fuiste convidado a la mesa real. Fuiste invitado para participar de este alto privilegio. En esa noche que él iba a ser entregado, 12 hombres llamados los discípulos participaron
Bueno, algunos ya se están invitando a almorzar, parece. Inviten. Más si hay asado, si hay sacrificio, inviten. Pero esos 12 participaron de esa noche, de una mesa. Fue una participación especial. Porque cuántas multitudes lo siguieron en el desierto. Pero Él eligió a 12, como te eligió a ti, para entrar en un espacio espiritual, para entrar en una comunión de gloria, donde estos maravillosos atributos de su cuerpo y de su sangre nos hacen aceptos, porque se manifiesta su amor incondicional, sin condiciones, sin protocolos, sin nada que tú pudieras hacer para recibir esto por gracia. Pero hoy lo recibimos por gracia. Entonces, lo que recibimos por gracia tenemos que dar aquellas cosas que hemos recibido. ¿Y qué podemos dar? Agradecimiento, adoración, alabanza. ¿Y por qué una ofrenda de palmas al Rey de Gloria? Agradeciéndole por su gran amor, por su fidelidad en esta hermosa mañana. Hermoso día. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Así es, Pastor Daniel. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Cuando nuestras palabras expresan permanentemente adoración y alabanza, se crea dentro de nosotros una fuerza irresistible. Algo que genera como un continuo. ¿Recuerdan los hombres que están un poquito más, con unos años de edad? Había un elemento que se llamaba la fragua, ¿no? ¿Recuerdas? Que había que darle manija. Y eso encendía. Eso servía para encender el carbón, y con ese fuego encendido se podía derretir hasta el hierro más duro. Se doblaban los metales y se trabajaba con golpes para moldear aquello. Entonces, cuando generamos esa fuerza interior, podemos encender un fuego, podemos levantar ese fuego interior, ese fuego que Pablo habló, aviva el fuego. O sea, dale manija a tu vida, dale cuerda, comienza a conectarte con los pensamientos, comienza a entender las realidades que me han sido reveladas. Porque imagínense, Pablo, si nos escribió las cartas, las cuales nosotros predicamos, cuántas conversaciones que aquí no están en la palabra, habrá hablado con cada uno de sus discípulos, con Timoteo. ¿Cuántas cosas le habrá contado en la sobremesa? Las experiencias con el cielo, cómo Dios se reveló a su vida. Entonces hay tantos secretos y misterios que están encubiertos, que solamente se revelan y se manifiestan sobre corazones que están hambrientos por algo mayor, que anhelan buscar la esencia y el contenido de aquellas cosas que hoy muchas veces hemos tomado bajo una forma de un ritual y hemos perdido la esencia de lo que representó la vida de Cristo en una cruz. Porque no solamente fue el hecho de la cruz, fue una historia que Cristo tuvo que remontar aún desde el comienzo de Génesis. Cuando el Padre sacrificó el cordero y con esas vestiduras vistió a Adán y a Eva, entonces el primer sacrificio de sangre conectaba la vida de Cristo. Entonces hoy, cuando nosotros tomamos esta porción de pan y el vino, hay algo más que lo que nuestra mente puede entender de lo que representa. Hay una historia de vida, hay procesos, hay generaciones. Son los protocolos de Dios por los cuales Él estableció la redención eterna a través de la sangre del Cordero. Entonces, cuando Cristo ya comienza y aparece en el escenario de la historia, el texto de San Juan capítulo número 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hoy usted le es más fácil la interpretación por el conocimiento de la palabra, pero en ese momento era conectar
una realidad profética del pasado, desde el huerto del Edén, y trasladarlo al presente de Jerusalén y entender lo que significaba la vida de Cristo sobre esa tierra, como lo que significa la vida de Cristo representada en este pan y en este vino. Dice, el que quita el pecado del mundo es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Pero la palabra esencial es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no estaba hablando en la tierra de Israel y estaba proyectando el sacrificio universal de Cristo. Que no solamente su sacrificio sería sobre el presente, sino hacia el futuro. Y cuando habla del futuro, habla de muchas cosas que están escondidas en la palabra y que Cristo tomó todas las revelaciones de la ley para que por medio de su persona cumpliera el protocolo de la redención. Diga, el protocolo de la redención. No solamente fue un acto en el Gólgota, no solamente fue en el Monte de la Calavera, sino que había el desarrollo de toda una historia sobre el Cordero. El Cordero de Génesis, el Cordero que aparece en la ley y que vamos a tomar para entender que Cristo lo celebró o lo manifestó. ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta manifestó el sacrificio? ¿En qué fiesta Él se entregó como el Cordero de Dios? A ver, ¿quién me ayuda? Pascuas, muy bien. Pesaj. Y la Pascua comienza en el libro de Éxodo, usted lo sabe, capítulo número 12, donde la representación del Cordero, pero dentro de esa fiesta hay otra fiesta que muchos han pasado por alto porque se toman la referencia del sacrificio del Cordero, pero se olvidan que el día 15 comenzaba otra fiesta después del Cordero. ¿Qué fiesta era? ¿Tiene para machetear? Si tiene la Biblia ahí. Okay. La fiesta de los panes sin... muy bien. Entonces, que dentro del sacrificio del Cordero, primero el Cordero, había el otro día, el día 15, otra fiesta que representaba sacar de la casa todo lo leudado, o sea, todo lo que corrompía. O sea, la levadura estaba representada por el pecado. Entonces, cuando se sacrifica el Cordero, la revelación de la sangre del Cordero es para que descubras en tu casa todas aquellas cosas que están leudando, porque tú no puedes partir a la tierra de la promesa con el pecado del pasado, con el pecado de Egipto. Entonces, la sangre del Cordero te habilita en el discernimiento para poder comprender que si vas a salir sobre una promesa, todavía hay cosas que tienes que modificar, que cambiar y que reconocer. Para eso el Cordero fue sacrificado, para derribar los argumentos de maldición y soltar tu vida a plena convicción y libertad. Porque ¿de qué servía el sacrificio del Cordero si ellos no salían? Entonces había una celebración que la palabra lo llama hasta el día de hoy, donde se practica en los hogares. Digamos que la cultura hoy judía es para las fiestas de Pascua, que es el mes primero, y esto hago aclaración, donde un cordero fue sacrificado para la liberación, no para la redención, no fue el holocausto, no fue redención, fue un sacrificio de liberación para claudicar y para romper el imperio de la muerte que en esa noche se iba a manifestar, porque Pesaj significa pasar por alto las casas donde estaba el sacrificio del Cordero. Levante sus manos al cielo.
Porque hoy usted está marcado por la sangre de Jesucristo para que el imperio de la muerte no tenga dominio y control sobre su vida. Porque sobre usted está la eterna redención y la vida eterna que mora a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte no tiene derecho sobre su vida. Entonces, cuando venga ese espíritu de muerte, usted tiene la autoridad en Cristo de reclamar: Cristo Jesús me ha redimido de la maldición de la muerte. Por lo tanto, de la tierra al paraíso con Dios, no habrá instancias que me puedan separar de la promesa eterna a través del Cordero que venció la muerte. Primer Cordero. Entonces, cuando hoy usted comparte el pan y el vino, es la revelación o el protocolo de un cordero que rompió, que quebró y que arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Ese sacrificio de la cruz, esos 3 días inconclusos que menciona la palabra, donde el mismo dice que descendió a las profundidades de la tierra, es el mismo que ascendió a lo más alto, dice, y que entregó por medio de la muerte, dice que entregó dones a los hombres. Y ahí Efesios menciona que Cristo, por medio de Cristo y por medio de lo que Él arrebata, que es la muerte, le entregó a la iglesia la capacidad ministerial para edificar el cuerpo de Cristo. Porque cuando la muerte opera sobre un lugar, son los ministerios que Cristo levantó cuando le arrebató las llaves para levantar, para llevar a la estatura, al nivel y a la madurez de un varón perfecto en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando celebramos la Pascua, cuando celebramos hoy la sangre del primer Cordero, es para edificar la iglesia, el ministerio y desarrollar las capacidades espirituales que Dios preparó sobre su pueblo. Entonces hoy usted, al empoderarse con el pan y con el vino, está diciendo: estoy habilitando ministerialmente mi vida. Porque la muerte no puede perseguir como hizo el espíritu de Herodes. Persiguió como hizo el espíritu romano, persiguió a los apóstoles, persiguieron a los profetas. ¿Por qué? Porque la muerte trataba de destruir todo lo que Dios estaba levantando en cada generación. El decreto de Faraón trató de matar el liderazgo de Moisés. Por eso el Cordero habilitó a una generación, o sea, que la sangre de Cristo habilita a una generación para operar en este tiempo en las mayores manifestaciones del Espíritu Santo sobre la tierra. Si hay alguien que lo crea, diga amén. Dios nos está habilitando, y cada vez que venimos y que compartimos el pan y el vino, hay un empoderamiento en nosotros. Pero para ello usted esa sangre va a tener que revelar. Lo anoté porque es medio difícil. El Bedicat Hametz. ¿Qué le parece? Y eso era a las 6 de la mañana, así que lo anoté como pude. Pero ¿qué significa eso? Lo que los judíos practican hoy. En la fiesta, vuelvo a aclarar, en las fiestas de la Pascua, al día posterior, durante 7 días, ellos comienzan a buscar dentro de sus casas, y anote esto en su corazón, comienzan a buscar todo aquello que leuda, y hacen un juego entre los padres y los hijos para tomar todo lo que está oculto, que no se evidencia, pero que de alguna manera corrompe, porque representa Hametz, representa el pecado. Por eso el pecado estaba representado bajo el sacrificio de otro cordero, que no fue el Cordero de la Pascua. Entonces esos en la fiesta comienzan a sacar, a buscar, a hurgar en todos los lados, y ven todo aquello que echa a perder, que corrompe mi naturaleza espiritual. Porque si hay un sacrificio anterior, mi vida no puede seguir bajo el pecado, ni mi casa puede seguir bajo la influencia pecaminosa de la levadura, que significa el pecado.
Entonces, si el sacrificio del Cordero se derramó sobre nuestras vidas ya tienen que vivir en plena libertad. Y es un tiempo de comenzar a buscar minuciosamente aquellas cosas que corrompen nuestra naturaleza espiritual y que no permiten la mayor manifestación. Porque Dios, antes de sacarte a tu tierra prometida, te va a llevar a limpiar tu casa. Y eso no nos gusta, porque ahí es como que uno encuentra, por ahí uno encuentra ahí las medias ahí de meses, están petrificadas ahí, duras. Por eso no nos gusta, pero Dios nos manda a revisar y a chequear. Por eso cuando Cristo en la celebración de la Pascua dice: vayan a la ciudad, les saldrá un hombre con un cántaro en su hombro, síganlo y díganle al jefe de la casa. El maestro dice del aposento que ya está preparado, ya estaba dispuesto. ¿Por qué estaba dispuesto? Porque estaba preparado, estaba ya libre de contaminación, estaba ya eximido, ya estaba, o sea, como que ya se había realizado el protocolo para que se celebrara la Pascua. Y en esa noche, en ese atardecer, Cristo levantaría en ese aposento alto los elementos y los emblemas espirituales del nuevo pacto. Pero el aposento estaba preparado, y no era que estaba preparado porque estaba limpio, barrido y ordenado. Estaba preparado porque había sido sacado todo lo que corrompía un hogar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Yo voy a habitar y voy a manifestar el nuevo pacto sobre hogares, personas y familias que saquen la levadura, que corrompen. La levadura es lo que conecta el pecado con el reino de los cielos, pero el reino de los cielos no cohabita con el pecado. Dios dice: limpia tu casa y verás mi gloria. Limpia tus pensamientos y verás lo que yo voy a hacer sobre tu vida. El Bedikat Hametz. Entonces, cuando vuelvas hoy a tu casa, después de haber recibido el sacrificio del Cordero, y cuando hablo de tu casa, no me refiero solamente a tu casa física, me refiero a tu casa espiritual. Me refiero a una mirada introspectiva de aquellas cosas que están ocultas. ¿Y saben cómo hacía? Dice que con una cuchara de madera y una pluma comenzaban a barrer el polvo, es la levadura y todo polvo que contaminaba. Y lo llevaban, lo sacaban de la casa. Hasta el día de hoy lo practican, lo llevan a la casa, lo envuelven en un paño y lo queman. Si una tradición lo lleva a que su conciencia pueda trabajar y su mente pueda reconocer que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser limpiadas, tenemos la efectividad de la sangre, la redención de su nombre, el poder de su autoridad, para hoy poder tomar fuerzas, poder sacar aquellas cosas que hoy no nos permiten progresar, ni avanzar, ni salir a nuestro destino de gloria. Entonces es un tiempo de romper esos ciclos repetitivos, esos ciclos que permanentemente están en nuestras vidas, y decir: Señor, yo tomo el poder de la sangre del sacrificio eterno, porque hay un protocolo. Por eso Cristo cumplió el cordero del pesaje, o sea, de la Pascua de Éxodo, pero también se revela el cordero de la ley, el cordero del holocausto. Ese sí que con su sangre ha redimido el pecado y la iniquidad que se establece en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, que habla permanentemente de lo que representaba el sacrificio. Mira, había todo un protocolo para el día de expiación que hoy llaman el Yom Kippur, que se hacía una vez al año, donde se sacrificaba el cordero por el pecado. ¿Recuerdan cuál era el primer cordero? Era para vencer la muerte. El segundo cordero era para la expiación, para el perdón y la reconciliación. Y en el protocolo del cordero que se presentaba, el sumo sacerdote se tenía que vestir, sacar
las vestiduras sacerdotales y poner vestiduras de lino finísimo, blanco, santas. Y ahí de donde Dios le mandaba a elegir los 2 machos cabríos y un cordero en representación por él, por la expiación de él, y otro por Dios y otro por el pueblo. Pero que resulta que el cordero o el macho cabrío que representaba el pueblo, Dios lo instruye que el sumo sacerdote tenía que imponer sus manos sobre él y declarar todo el pecado, dice la palabra, toda la iniquidad del pueblo. Y la iniquidad, la palabra iniquidad es avón y representa lo pecaminoso, el juicio, el castigo, lo que le corresponde a cada persona. Pero ese cordero se llevaba toda esa iniquidad fuera del campamento, bien lejos. Y ese cordero no era visto nunca más, porque se llevaba figurativamente y proféticamente todo el pecado de un año, de una generación. Pero había un protocolo y no era en la Pascua, era en otro día llamado el día de la expiación, el día más importante hasta el día de hoy para el pueblo judío, que se celebra en septiembre después del año nuevo. Entonces, claro, hay 2 fechas y hay 2 corderos. Entonces, ¿qué cordero yo celebro? ¿O sobre qué cordero yo tomo ese protocolo y comienzo a reclamar la limpieza de mi vida, la restauración y el perdón de mis pecados? Entonces, cuando yo tomo todo el protocolo a través de Cristo, soy absolutamente libre de la muerte, del pecado, de la maldición. Dios ha declarado una sentencia de vida sobre tu vida. Y hoy tú vienes a celebrar el protocolo de Cristo, a decir, el diablo no tiene derecho sobre nuestras vidas. Dios lo llevó bien lejos el pecado. Y ese cordero se declaraba sus manos en nombre de Azazel, que era aquel que muchos hoy se usa la palabra el chivo expiatorio, pero desconocemos qué significa. Entonces, cuando tú no comprendes el verdadero sentido de la cruz y tomas a medias las verdades relevantes del reino, tu información a medias te lleva a un desconocimiento y eres vulnerable ante la fuerza del infierno. Pero cuando se te revela la plenitud de la obra de Cristo, tú dices, diablo, no tienes derecho sobre mi vida, sobre mi hogar, mis generaciones, porque el pecado que era restablecido, era restaurado, era un pecado generacional, de por vida. Por lo tanto, cuando volvemos retroactivamente la cruz de Cristo, hasta el día de hoy, si todavía hay cosas en nuestra vida que el diablo tiene puerta de acceso, Señor, en el nombre de Jesucristo, vamos a tomar el protocolo del reino, de la redención eterna, la figura profética de Cristo en su totalidad, para reclamar que nuestra vida van a ser libertada de toda maldición que hasta el día de hoy estamos experimentando. Porque Cristo no vino a dejar una verdad a medias, vino a dejar una realidad absoluta. Y la realidad absoluta es que tú disfrutes la plenitud de la redención de Cristo. Entonces, cuando Juan dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí, quitó el pecado del mundo en el monte Gólgota, porque ahí llevó la figura de todo, del Cordero, donde todo, por eso participó a todo el pueblo. Fíjense si hubiera sido un acto individual de juicio y no hubiera tenido una relevancia universal, el sacrificio de Cristo hubiera sido en algo secreto, encerrado en un cuarto donde nadie lo viera. Pero como Él tenía que cargar el pecado de todo el pueblo, lo expusieron
públicamente. Entonces cada persona que se acercó, el llamado profético de Cristo absorbía su pecado. Y cuando Él los miraba, le decía, estoy llevando tu pecado. Te estoy dando salvación. Y la gente no entendía. Lo miraban así, sálvate a ti mismo. Y si supieras lo que estoy haciendo. Estoy cumpliendo el protocolo de redención. La figura profética del Cordero, en todas las instancias y en todas las representaciones que están desde la ley hasta la gracia. Como hoy, si los ojos de Cristo estuvieran mirándote cara a cara, exponiendo sus heridas, sus llagas, yo creo que ninguno de nosotros nos atreviéramos ni siquiera a mencionar. Porque cuando tu necesidad es mayor que la gracia otorgada, es porque no has entendido la obra de la cruz. Cuando tus deficiencias humanas son justificadas más que reconocidas, es porque no has entendido la obra de la cruz. Porque todos justificamos la levadura, pero nadie se expone a decir, Señor, aquí he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es exponer la levadura, eso es limpiar la casa. Entonces justificamos y argumentamos y creamos que en el Evangelio de la Gracia sea más permisivo, que nos autorice más en vivir en ciertas libertades o privilegios humanos. Cuando usted le da libertad a la carne, vaya a detenerla después. Pero cuando usted se sujeta a obediencia y se revela permanentemente, por eso Cristo dice, todas las veces que hagan memoria de esto. ¿Para qué hacer memoria? ¿Para qué es algo reiterativo? Es para comprender el valor, para que nuestra mente se conecte con el sacrificio total y absoluto. Porque lo ritual te quita la capacidad de la revelación y el sentido y el significado de lo que representa. Tenemos el protocolo de redención en su totalidad, en su máxima expresión, y se lo acabo de explicar apenas, porque es más profundo. Pero nosotros tenemos la oportunidad todos los meses, porque el sumo sacerdote, según el protocolo de la ley, entraba una vez al año y expiaba el pecado una vez al año. Hoy usted todos los días puede entrar a la gracia ilimitada de su amor y disfrutar el perdón, disfrutar de la sangre, de la libertad de su corazón, disfrutar de esa paz. Porque el protocolo fue establecido de por vida. No una sola vez al año, una sola vez al mes. Todas las veces que yo chequeo mi casa y veo la levadura, tengo que limpiar y comenzar a barrer. Porque no existiría la tierra prometida hasta que no limpies tu casa. Es un protocolo del cielo. Por eso Josué, antes de entrar a la tierra prometida en el valle, en el vado del Jordán, ¿qué hicieron? Celebraron la Pascua. ¿Y cómo la celebraron? No solamente sacrificaron el cordero, sino que limpiaron sus tiendas. Conforme al protocolo. Porque tú no puedes entrar a la promesa con la herencia de lo viejo, con la mentalidad de lo viejo. Por eso vas a debatir en desobediencia, la obediencia de lo que Dios te quiere entregar, porque vas a razonar los gigantes cuando tú tienes derecho a la tierra prometida. Y los gigantes es el resultado de la levadura, de lo que hay en las tiendas. Por eso Coré se enterró, porque en su tienda había levadura de murmuración, de crítica, porque él no limpió efectivamente en cada Pascua que se representaba. Porque el desierto te acostumbra y tú crees por el temor del desierto que si te va a faltar algo, entonces tienes que conservar algo. Y Dios dice, no, tú dependes de mí, no dependes del desierto, no dependes de las circunstancias, dependes de una promesa. Cuando tú guardas la levadura es porque tienes temor, crees que el mundo te va a dar más de lo que Dios te puede entregar.
Nunca, jamás. Guardes la levadura porque Dios jamás te va a hacer escasear nada. Por eso cuando Cristo levanta el pan, ¿qué pan era? Un pan sin levadura. Conforme al protocolo, el pan ácimo, finito, no leudado. Porque decía, yo no tengo levadura, no tengo contaminación. Porque cuando no hay contaminación hay libertad, hay gracia. Hoy el pan es sin levadura espiritual. Para que tú limpies el pecado y la transgresión y la rebelión y la desobediencia. Ese es el protocolo de la redención. Nos acercamos con una conciencia de que seamos limpios en esta mañana, de toda transgresión. Y no me mires con cara como que yo no hice nada, porque todos, Cristo dice, ninguno hay que no haya pecado hasta el día de hoy. Ni el que le predica. Yo más tengo que acceder a la gracia y al reconocimiento de su redención. Por el alto privilegio y la responsabilidad de hablar al pueblo elegido de Dios. Ustedes no son cualquier cosa. Es tu problema si le sigues creyendo al infierno. Pero el reino te ha otorgado de vestiduras reales para que te limpies de aquella inmundicia espiritual de tu pasado y te consagres a Cristo y determines en sí, yo voy a seguir a Cristo hasta el fin de mis días. No voy a declinar, no voy a claudicar entre dos pensamientos. Si Cristo se me reveló, lo voy a seguir a Él. Pero tienes que limpiar las razones y las filosofías humanas. Porque mucho proviene de la levadura. Porque cuando usted va a la palabra contradice muchos de nuestros razonamientos y aún justificaciones. Solo lo revela el protocolo de la redención. Cuando la sangre habilita nuestra mente, y tú sabes que le ha fallado a Dios. Por eso todos estos momentos no es por lo externo, por los atavíos externos, es por el corazón interno y la conciencia moral. Eso es iniquidad, la conciencia moral. Y eso lo llevaba el cordero a Azazel, se lo llevaba al desierto en el nombre de Azazel, que era la iniquidad, lo pecaminoso, que merecía el juicio y la sentencia. Por eso Cristo salió y fue crucificado fuera de la ciudad, porque era fuera del campamento. Por eso el Gólgota estaba afuera. Porque el mensaje del reino fue, tienes que sacar fuera, porque la redención te está sacando fuera el pecado. Fuera la levadura, fuera, y Él fue sacrificado fuera. Se llevó fuera del campamento, como dice Pablo, el pecado. Para darte un mensaje claro, no tiene que habitar o cohabitar el pecado dentro de ti. Y tú tienes acceso todos los días para libertar tu conciencia moral de tus equivocaciones. Esta mañana son oportunidades de reconciliación, tomar el cordero de la reconciliación. Porque esa es la obra. No me siento digno. Pensamiento pródigo. Cuando estás con gente incorrecta vas a pensar que no eres digno de recibir la gracia del Padre. Pensamiento de las influencias de la levadura. Derrocho en mi herencia. Porque en la casa sí había cordero, pero también estaba la levadura. Tú determinas de qué te vas a alimentar. El cordero de la Pascua alimentó a una familia y dice, se lo tienen que comer todo. No tienen que dejar absolutamente nada. Porque donde hay sacrificio hay abundancia, hay plenitud, hay satisfacción de vida, hay alegría, hay paz, hay gozo. Donde hay un cordero sacrificado existe ambientes de gloria. Así que en esta mañana, ¿cómo está tu casa espiritual? No, necesitas el protocolo de la redención.
sacar todo aquello, errores físicos, errores intelectuales del pensamiento y errores de la omisión, errores de tus palabras. Cuando digo errores, le estoy adornando la palabra pecado. Tus pecados, tu conciencia, tus pensamientos, tus malas obras. Porque si no, cerrarás la puerta con la levadura dentro y la tierra prometida seguirá siendo una ilusión óptica. Pero cuando tú limpias y te cuesta limpiar, porque tú dices, con esto lo que puedo producir, porque el pecado también produce frutos. Por eso la gente de pecado también prospera, porque produce frutos. Pero la gracia te entrega algo que el mundo no te puede dar. Es a Cristo revelado tu corazón, es la esperanza de vida, es tu futuro, es la transformación de tus generaciones, es la provisión milagrosa. Cuando se te revela el Cordero, tú no temes al desierto, tú sabes que el desierto es la preparación para tu tierra prometida. Por eso cuanto más rápido limpias, más accedes a tu tierra de promesa. El mayor negocio que puedes hacer es limpiarte el pecado y recibir la gracia, el perdón y el amor de Dios que es en Cristo Jesús. El mejor negocio es en esta mañana. Se lo vuelvo a repetir. El Bedicat Hametz. No me lo pregunte de vuelta porque este papel después se pierde y lo voy a tener que buscar por ahí. Bedicat Hametz, limpiar la levadura. Recuerdan que el Cordero fue limpieza. La segunda fiesta después del Pesaj, de los panes sin levaduras. Septiembre, el séptimo mes, dice Levítico 23, el séptimo mes celebrarán el Cordero del Holocausto, el Yom Kippur, el día de la expiación. Dos fiestas distintas, dos celebraciones, pero un Cordero en común, con dos funciones distintas. El perdón, la redención del pecado y la victoria sobre la muerte. ¿Por qué no se pone de pie? Que sería propicio sería que en esta mañana cada uno de nosotros nos pudiéramos acercar a un ámbito moral y espiritual gráficamente representado por la presencia, por la omnipresencia de Dios en cada lugar, en cada rincón donde tú estás. Dios está. Y donde tú estás hay una puerta abierta, es como ese velo que se abría para que el sumo sacerdote. Y cuando usted lee Levítico 16 y usted ve el protocolo que Dios le pedía a entrar al sumo sacerdote, después el sacrificio que tenía que tomar las especies aromáticas con sangre y ponerlas sobre el altar, que había perfume. Porque dice que el perfume que se quemaba era como que creaba esa nube y defendía o protegía de alguna manera la vulnerabilidad del pecado del sumo sacerdote. Por eso él tenía que hacer un sacrificio por él y por sus propios pecados. Cada persona es responsable de su propia vida. Como tú eres responsable en esta mañana de tomar la redención, el sacrificio y el perdón, que estás a punto. Por eso el sacrificio era revelación de las cosas ocultas. Por eso una vez y para siempre ese sacrificio. En esta mañana tienes el alto privilegio de acceder al protocolo de la redención, que es total, que es absoluto, que es irrefutable, que no se discute, que no admite prueba en contrario. Fue hecho por tu vida, pero no para que sigas igual, para que tomes de su gracia y como nunca
experimentes la libertad de la redención. Y tú sabes que hay levadura. ¿Y saben qué? La levadura está escondida, por eso había que buscarla. Porque la levadura avergüenza. Y es una estrategia del diablo, es llevarte a esconder la levadura, pero Cristo dice, hay olor a la levadura acá. Esta casa huele a cosas leudadas. No está la integridad. Por eso no puedes edificar nada que no esté contaminado. Y si está contaminado no puede producir frutos a largo plazo. Por eso, un pan con levadura, ¿cuánto le dura? Una semana, ¿no es cierto? ¿Cuánto le puede durar? 2 semanas el rico pan que hace acá, la familia. Porque todo lo que está leudado es perecedero. Lo que no tiene levadura es eterno. Levante sus manos al cielo. Mientras que ministran y que adoran, yo quiero que usted en esta mañana abra su conciencia como que estuviera abriendo. Usted trasládese al viejo pacto y buscar en cada rincón dónde está lo que corrompe, dónde está lo que me echa a perder, lo que no me permite, tengo que sacarlo fuera. Y cuando usted lo reconozca y lo declare delante del Señor, Señor, perdóname. Hoy saco mi levadura de la corrupción. Hoy saco mis malos pensamientos, mis transgresiones. Hoy saco lo que entró en mí por medio de mis ojos. Hoy saco las palabras nocivas, negativas. Hoy saco las acciones violentas en mi familia, contra mi esposa, contra mis hijos. Hoy saco el robo. Hoy saco la perversión, saco la lujuria, saco la iniquidad. Hoy limpio mi casa. Porque cuando mi casa está limpia, el reino accede, el reino hace pacto y tú entras a renovar un nuevo pacto. Por eso el aposento estaba ya dispuesto, ya estaba listo. Porque un hombre de familia limpió el aposento para que el Rey de Gloria hiciera pacto en su propia casa. El Rey de Gloria quiere hacer pacto con tu corazón, pacto con tu familia, pacto con tu descendencia. Es tiempo de limpiar lo que está dentro. Es tiempo de reconocer, de pedir perdón y de humillarnos delante del Rey de Gloria. Es tiempo de sacar, iglesia. Porque mientras exista la levadura, mientras exista el pecado, Dios no puede desarrollar lo nuevo y lo genuino. Es una mañana de arrepentimiento. Es una mañana de perdón, pero también una mañana de gracia, de liberación y de oportunidades. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
oídos declaran